Presidente Álvaro Uribe. Senador, hombre. Señor presidente, distinguidos senadores, señor ministro, señor viceministro, distinguidos presidentes de las centrales obreras. En primer lugar, en nombre de mis compañeros del Centro Democrático, quiero repetir lo que dijimos aquí el día que vinieron los gremios de la producción y lo que le expresamos a los directivos de la CGT, cuyo presidente nos acompaña, el doctor Julio Roberto, el día de la reunión de la bancada del Centro Democrático con ellos. Nosotros estamos dispuestos a votar un acuerdo de concertación que sobre este tema, a votarlo favorablemente, encuentren trabajadores y empresarios. Yo quisiera haber llegado más temprano, doy excusas para mí, para mis compañeros y para mí. Esta es una audiencia muy importante, pero tuve que atender una citación de la Fiscalía General de la Nación. Los distinguidos senadores van a fatigarse, porque les voy a repetir algunas cosas de aquellas que les dije a los empresarios. Pero yo siempre le digo a los estudiantes de liderazgo que en la vida hay que ser consecuente, y uno no puede cambiar el discurso por la audiencia. Entonces, con inmenso respeto, me voy a referir a estos temas. Orlando y Honorio están muy jóvenes, no tienen la carga que yo llevo. Yo llevo la carga de una larga vida política y siempre involucrado en estos temas. Unos que no generan controversia, el apoyo a la ley cooperativa de 1979. Yo creo que los trabajadores reconocen los esfuerzos por la protección de los trabajadores en nuestros años de gobierno. Otras decisiones que generan mucha controversia. Una de ellas es esta ley del año 2002. Sin embargo, yo soy un empleador, procuro ser más cristiano en la práctica que en el discurso. Quiero los trabajadores de mi patria. He discutido con ellos. Durante los 8 años de esos 2 gobiernos, con muy pocas excepciones, nos reunimos todos los meses con las centrales obreras, los pensionados, etcétera, a examinar todos estos temas. Yo creo que fue un diálogo bien importante. Entonces, con cariño, que la discusión y la crítica nunca me lo han afectado ni me lo van a afectar. Les digo esto: el escenario 2002 era bien complejo, porque ustedes saben que el desempleo se empezó a medir en Colombia desde hace algún tiempo coyunturalmente. Y en esas coyunturas de 2000-2001, principios de 2002, oscilaba entre el 16 y el 21. Pero había otras circunstancias muy difíciles. La tasa de inversión total estaba en el 14%. La tasa de inversión del sector privado estaba en el 8%. ¿Qué pasaba con la pobreza? Unas mediciones de pobreza marcaban el 47%, otras el 53%. Y cifras de instituciones respetables todas. Es en ese cuadro de circunstancias del país, donde además teníamos el antecedente de años que habían asesinado en un solo año 350 integrantes de las organizaciones sindicales de Colombia. En ese marco se dio esta ley, pero yo creo que esta ley hay que examinarla en conjunto con otras decisiones que se tomaron en la época. ¿Qué decisiones se tomaron? En esa misma ley se creó el Fondo Emprender. En esa misma ley se le
ajustó una carga a los empleadores. Se les dijo, ustedes cumplen y tienen un aprendiz por cada 20 trabajadores o pagan la cuota de emprendimiento. Y eso permitió crear el Fondo Emprender, con cargo a los empleadores. Por eso esta ley no se debe mirar aisladamente. Fondo Emprender que yo creo, señor ministro y distinguidos asistentes, con todo respeto, este país tiene que fortalecerlo, porque nosotros tenemos uno de los desempleos juveniles más altos de América Latina, en una población muy joven, con un promedio de edad de 27, 28 años. Pero esa ley no fue solamente acompañada de la creación del Fondo Emprender, sino que ese mismo año se creó por primera vez, en la época reciente en Colombia, el impuesto al patrimonio. Fue en septiembre de ese año cuando hicimos el derrame del impuesto al patrimonio. Todo esto se los digo porque, hombre, nosotros en el Centro Democrático creemos en la empresa privada y en los trabajadores, en la cohesión social. Entonces, a toda hora es que Uribe es el favorecedor de los ricos, el enemigo de los pobres, de los trabajadores. Yo tengo que estar recordando esto a toda hora. Nosotros creemos que los modelos de desarrollo necesitan la inversión privada y las políticas sociales, que van de la mano. Ni el Brasil de los años 60, ni la Venezuela de ahora. El Brasil de los años 60 tuvo años de crecimiento de la economía del 14, que coincidían con aumento de la pobreza. Y pienso yo respetuosamente que la Venezuela de ahora ha demostrado que cuando no hay confianza para que la empresa privada invierta, a pesar de que existan recursos de petróleo, las políticas sociales se hacen insostenibles. Déjenme expresar una respetuosa discrepancia. Yo creo que la ley sirvió mucho. Hombre, el país era un país de 80.000 camas hoteleras. Ha pasado a 140.000, según cifras del gobierno. Todo empleo que se crea en un hotel es empleo formal. En el país ha habido un gran crecimiento de los restaurantes, con una gran formalización. Esta ley se complementó con otra que aprobó el Congreso de la época, estaba el equipo nuestro en el gobierno, aquella que exigió pagar una cuota a restaurantes, a todas esas organizaciones, como la cuota de fomento del turismo. Y eso mostró el gran crecimiento. Nosotros pasamos de una cuota de fomento del turismo de 1.000 millones a una cuota de más de 40.000 en esos años. En esos años se presentó un gran crecimiento de hospitales. Se trancó el crecimiento del desempleo juvenil. Una ley que da flexibilidades en los horarios, facilita que quienes están estudiando puedan trabajar, lo mismo las mujeres. Era muy difícil, yo creo, señor ministro, y si estoy equivocado me rectifican, que en aquellos 8 años solamente hubo un año en el cual no se dio concertación para el salario mínimo. ¿Por qué? Por el grave problema de la crisis de la economía internacional. ¿Qué pasó? Además de la crisis de la economía internacional, se dio la crisis del cierre del mercado de Venezuela y la crisis de las pirámides. Nosotros pudimos en esos años, en el acumulado, aumentar el salario mínimo 8.6 sobre el acumulado inflacionario, que era muy difícil en esas condiciones. Yo creo que hay que buscar una reivindicación de los trabajadores colombianos, pero a mí me parece importante, después de que nosotros decimos que estamos dispuestos a votar la concertación que se llegue, a la cual se llegue. Si en algún momento mis compañeros fueran útiles para contribuir a esa concertación, nuestra oposición al gobierno en muchas de sus políticas no es óbice para ayudar a esa concertación. Pero también es importante no ver solamente la radiografía, sino ver la película, de dónde venimos. Nosotros hemos presentado una alternativa, señor ministro. He pedido que la tenga a su despacho y que la examine. Nosotros presentamos y se la explicamos ese día a la Confederación General del Trabajo.
la alternativa de la prima de vivienda. Una de las cosas que hizo nuestro gobierno fue crear un incentivo a la economía, que era una deducción del 30% de las inversiones en activos que expandieran la capacidad productiva. Está hoy derogada, creo que fue muy útil, que eso le ayudó mucho a la economía, porque no era como lo hicieron Reagan y Bush en los Estados Unidos, que allá había unos alivios tributarios de resultados de albur, porque se tenía la idea de que todo lo que ahorraba el contribuyente en pago de impuestos inmediatamente se trasladaba a inversión, y eso no se dio. En cambio aquí lo que se hizo fue, si usted invierte 100 pesos en esta máquina, tiene el derecho de restar 30 pesos. Nosotros pensamos que una buena alternativa hoy social para darle un gran estímulo a la economía sería la prima de vivienda. ¿En qué consiste? En una prima del 10% del salario mínimo para los trabajadores hasta de 4 salarios mínimos, que pudiera ser restada del impuesto liquidado al empleador en un 75%. O sea que la afectación, el mayor costo para el empleador sería del 25%. Cuando yo comparo los beneficios y los costos de ambos proyectos, inclusive le voy a pedir al señor ministro que sus asesores miren esto, porque el análisis del proyecto en discusión, en el escenario de que solamente el 75% del potencial de trabajadores que pueden trabajar en los horarios de los recargos y trabajar las horas extras, trabajara 1 hora los 4 domingos del mes y trabajara un mínimo de horas extras, ese escenario costaría 1.806.000. Y el escenario de mayor costo, donde todo el potencial de trabajadores que pueden trabajar en los horarios del recargo y 4 horas los domingos, ese sería un escenario que costaría más de 8 billones. El total de trabajadores que se podría beneficiar es un total de 6 billones. En la prima de vivienda se beneficiarían más de 8. La prima de vivienda le costaría al sector empleador más de 1 billón y al Estado 4 billones. Pero nosotros hemos pensado que ese costo para el Estado sería un costo en lo inmediato, que le redundaría en un gran beneficio, porque ese dinero invertido por los trabajadores en prima en vivienda tiene que darle un gran estímulo a la economía, tiene que poner la economía en condiciones de tributar más. Entonces, esa inversión que haría el Estado para dar ese descuento tributario tendría una tasa de retorno inmediata y muy alta en favor del fisco. Sabemos que no hemos encontrado respuesta en las autoridades, pero nosotros sí queremos llamar la atención sobre esto, porque nos parece que aumenta el número de beneficiarios y es menor el costo para el sector empresarial. Y creemos lo siguiente: en la economía clásica se discutió quién asignaba mejor los recursos. El Estado, de ahí surgen todas las teorías socialistas. El empresario, de ahí surgen las teorías liberales. Se puso en contradicción al empresario con el Estado. Nosotros lo que creemos es que hay que poner hoy en contradicción al Estado frente al equipo que integren el empresario y el trabajador. Aquí estaríamos cobrándole un descuento tributario al Estado, pero estaríamos beneficiando a los trabajadores con el menor costo para los empleadores. Yo por lo menos pediría que se estudie este tipo de alternativas, porque puede servir. Yo quisiera
referirme a otro punto, la coyuntura, las dificultades. Yo creo que no se puede desconocer las dificultades de la economía. El mismo gobierno está empezando a hablar de ellas. El tema del petróleo, el tema de la industria, el tema del dólar, el tema de unas exportaciones que ojalá algunas intensivas en mano de obra se recuperen por el dólar, etcétera. El tema de la reforma tributaria que se discute y el tema del salario mínimo. Nosotros creemos que esto no se puede mirar aisladamente, que hay que mirarlo en concordancia con esos tres temas: las dificultades que aparecen en el horizonte de la economía, la propuesta de reforma tributaria y el salario mínimo. Faltan 12.5 billones. Algunos estudiosos, sin sesgo político, dicen que es mucho más, porque la reducción del valor del petróleo ha sido mayor que la estimada por el gobierno. Y se ha presentado el estudio de que por cada dólar que se reduzca el valor de barril de petróleo, al gobierno colombiano le cuesta en ingresos más de 320.000 millones de pesos, fuera de otras dificultades de la economía. Nosotros pensamos que, y esto quiero dejarlo muy respetuosamente en la mente de los trabajadores, nosotros pensamos que el ajuste no se puede hacer en contra de las aspiraciones razonables de los trabajadores. Pensamos que es imprudente, con un exceso de tributación, parar la inversión en Colombia. Creemos que el fisco debe ajustarse. El Centro Democrático hizo quórum para aprobar el presupuesto de la Nación, pero votó negativamente. Por unos reparos, nosotros seguimos creyendo que el presupuesto de la Nación tiene un margen de ajuste que podría aliviar las aspiraciones tributarias y abrir campo para aspiraciones de los trabajadores. Pero yo creo que la reforma tributaria como la quiere el gobierno, más este proyecto, más las dificultades que aparecen en el horizonte de la economía, hay que mirarlo en su conjunto. Y nosotros pensamos que un escenario ideal, señor ministro y distinguidos senadores, podría ser este: un gran esfuerzo de austeridad en el presupuesto. Es que el presupuesto todavía tiene 1.8, 3 billones de recursos de gasto discrecional, y que eso le abriera espacio a una menor aspiración en materia tributaria y a un esfuerzo en favor de los trabajadores colombianos. Ahora, la verdad, también para considerarlo, es que esta concertación es muy importante, porque aquí se le están cambiando las reglas de juego a los empresarios permanentemente. Los incentivos que se le habían dado, por ejemplo, a hoteles o al sector de cultivos permanentes, esos incentivos se desmontaron parcialmente con el CREE. Y cuando uno pregunta, bueno, pero es que tuvieron un beneficio compensatorio con el tema de los parafiscales, todavía no hay conclusiones. Nosotros hemos conocido muchos estudios de empresas intensivas en mano de obra, donde con el CREE están pagando más de lo que pagaban por los parafiscales. Y por el otro lado, un gran temor de lo que pueda pasar en el futuro con la financiación del SENA y de Bienestar Familiar. Instituciones que para nosotros, como para ustedes, son caras, al alma, de la mayor importancia. Este país tropical no es un país muy dado a los cultivos temporales, es más dado a los cultivos permanentes. Y por eso se hizo ese esfuerzo de estimularlos en el gobierno nuestro. Además son buenos generadores de empleo formal. También han sido afectados por las normas tributarias. En síntesis, señor ministro, distinguidos senadores, el Centro Democrático vota favorablemente acuerdos de concertación y
Si en el momento que consideren que alguno de mis compañeros es útil, estarán prestos para ayudar en esos acuerdos. Yo quería venir aquí a decirle a los trabajadores con todo cariño lo que le dije a los empresarios, que han tenido muchas discrepancias conmigo. Julio es muy amigo mío, pero es un discrepante permanente de este ser humano que tanto afecto le tiene. Sin embargo, hemos podido tener un diálogo muy constructivo siempre. Nosotros creemos en lo siguiente: se necesita una ecuación de dos factores, no se puede romper. La inversión productiva y la política social tienen que ir de la mano, son mutuamente dependientes. Y esto ayudó a lo siguiente: ¿ustedes saben cuánto fue la inversión total en Colombia en el año 2002? Fue 22.000 millones de dólares aproximadamente. 2.000 de inversión extranjera y 20.000 de inversión doméstica. 10 años después, dicho por el Banco de la República, los 2.000 millones de dólares de inversión extranjera se convirtieron en 15.000 neta. 15.000 neta porque es después de restar lo que empresas colombianas invirtieron afuera. Y los 20.000 de inversión doméstica se convirtieron en 75.000. Entonces, la inversión ayuda. Los trabajadores necesitan sus reivindicaciones y la inversión su protección. Gracias, señor presidente.